La lección, el mensaje de este día se titula La misericordia de Dios en el nacimiento de Jesús y hoy. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La palabra misericordia tiene un significado contrastante. Como son altos los cielos de la tierra, así son las dos palabras que forman este sustantivo. El adjetivo miser, que califica a un ser necesitado, en desgracia, que está en total abandono, tal y como estamos todos los seres humanos lejos de Dios, y que no podemos por méritos propios ni por esfuerzo personal salir de esta condición. Luego el sustantivo cor, que significa corazón, y que en términos antropomórficos lo refiero al corazón de Dios porque Él es misericordioso. Por una parte, el hombre terrenal, la maldición que pesa sobre él, su bajeza, su condición de esclavo del pecado, y por otra parte, muy alto, el sublime, el celestial Dios, su corazón que es todo amor para sus criaturas. Así es el contraste que enseña el sustantivo misericordia. Dios en lo alto, con un corazón que exhibe su compasión, que tiene los recursos en abundancia para afrontar la necesidad de todo ser miserable. En contraste, el hombre que no tiene ningún recurso, cero capacidad para salir de su posición de necesitado. El ser humano no nace pensando qué hacer para agradar a Dios. No tiene la fe para entender la voluntad de Dios y vivir en obediencia. Lejos de querer buscar a Dios, porque su naturaleza está inclinada al pecado, tal y como dice el Salmo capítulo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ante esta situación, Dios es quien busca al hombre y lo hace de la manera más asombrosa. Y aquel verbo fue hecho carne, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quizá la persona que mejor describe la palabra misericordia, por haberla vivido, fue María, la madre de Jesús. En Lucas capítulo 1, del versículo 46 al 55, señalaremos algunos versículos que van a ser aplicables al contenido de este mensaje. Dice el versículo 46: Engrandece mi alma al Señor. Este es el conocido Magnificat, en donde reconoce el contraste, que Dios es celestial, divino, magnífico, lo llama Señor, porque sabe ella que Dios tiene el dominio sobre todo el universo y el pluriuniverso, que Dios es soberano y tiene el control de todo. El versículo 48 dice también María: ha mirado la bajeza de su sierva, describe su propia condición. Ella pertenece a la humanidad, por amplitud a lo humilde, al humus de la tierra. Así entiende ella la posición de Dios y su posición personal. Esto es, para mi entendimiento, lo que llamo el contraste en la esencia del sustantivo misericordia. El magnífico y eterno Dios que miró desde los cielos, y el contraste, María, su bajeza. Debo aclarar que este término no significa lo que muchos creíamos antes, que le dábamos a la palabra bajeza la esencia pecaminosa. Y no es así. Sencillamente se refiere a lo bajo, lo que está en la tierra, en contraste a lo celestial y eterno. Para ser más precisos,
La palabra bajeza proviene del adjetivo griego ennomos, que significa sencillamente lo legal, lo que está dentro de la ley. Así que bajeza no tiene la connotación pecaminosa que antes le atribuíamos. Pero en su canto, María, al hablar de su propia condición, usa el nombre tapeinosis, que significa el cuerpo de nuestra humillación, con lo cual reitera ella el contraste con la gloria del Altísimo. Sigue María diciendo en el versículo 50, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. No importa a qué generación perteneces. Antes las generaciones eran de 70 años. Después de David bajaron a 40 años. Hoy son de 14, 18 o 20 años. Lo importante es que en todas y cada una de las generaciones, la misericordia de Dios ha permanecido aquí y ahora, y que dicha misericordia es para con los que le temen. Isaías nos enseña que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que de generación en generación, como es Dios con nosotros, tal es su misericordia. En el versículo 54 dice el canto de María: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. La palabra en griego para descendencia es la palabra simiente. Quizá sean sinónimos, pero quiero hacer énfasis en el significado de la palabra simiente, porque como Pablo lo aclara en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Misericordia es entonces la manifestación externa de la compasión de Dios, quien posee los recursos adecuados para afrontar la necesidad del hombre que recibe la misericordia, quien a su vez da por asentada su miseria. Estamos siendo testigos en el año 2020 de la misericordia de Dios. Ante la pandemia del COVID-19, luchamos contra alguien que no podemos ver en el momento que nos invade. Creemos que la lucha es de Dios. Él lucha por nosotros y con nosotros y nos hace más que vencedores. La imagen del mundo sin fe es desoladora. Ciertas palabras han adquirido un significado más profundo, como la palabra virus, distanciamiento social, cubrebocas, confinamiento, cuarentena, asintomático, pandemia, SARS-CoV-2. Estamos siendo rebasados por la angustia, la preocupación, el afán, la ansiedad, la indolencia de algunos que aún no creen en el terror que sacude a millones de personas. ¿Por qué no reaccionamos como iglesia y traemos a nuestro vocabulario la palabra misericordia? Practicamos la vida de misericordia. Predicamos al Dios fuerte, al Dios admirable, al príncipe de paz. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Que se note la diferencia de la vida con fe, sencillamente, y la vida con fe en Cristo nuestro Salvador. Solo confiesa a Dios tu pecado. Dile que entre a tu corazón y que te dé el poder del Espíritu Santo para apartarte del pecado. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios agregue su bendición a esta palabra. Amén.